Empezamos a hablar con Javier Bonil, de su oficio, de la caricatura, del humor político, de lo que representa en una sociedad. Y esto es muy pertinente porque el 9 de febrero tiene una audiencia en la Supercom que era el 16 de enero. Y esa audiencia fue postergada 2 días después de la masacre de Charlie Hebdo en París, en la cual murieron al menos 8 periodistas, de los cuales 4 eran sus colegas caricaturistas en este semanario, que con mucha frecuencia se burlaba del profeta Mahoma. ¿Puede considerarse eso caricatura? Claro que sí. ¿Por qué? Caricatura en el estricto sentido de la palabra es el recargamiento de un rasgo, una deformación incluso. Todo eso es caricatura y es humor para aquellos que se ríen con eso. Porque no hay que olvidar que el humor no es una cosa exclusiva y que todos tratan de, ¿no? Hay humor mientras alguien se ría. Entonces la gente que leía Charlie Hebdo encontraba humor ahí. Los que detestaban y les parecía una blasfemia, evidentemente no veían en eso humor. Pero no por eso podemos decir que eso, Charlie Hebdo, no era humor. Era humor para un grupo de seres humanos. Probablemente yo no disfrutaría, no es mi tipo de humor. Correcto. Pero entiendo que eso es un fenómeno de humor. ¿Es humor y no transgrede el límite de la caricatura? Primero, antes, ¿tú crees que la caricatura tiene límites? No, el humor no tiene límites, Carlos. Porque la esencia del humor es justamente transgredir los límites. Si el humor se inventó la humanidad, es para vencer lo prohibido. Okay. Sigamos por tu línea de pensamiento. Entonces, ¿la transgresión de esos límites puede en algún momento atentar contra un derecho humano? Yo creo que en principio te diría que no. ¿Puede atentar contra tu honra? ¿Contra el derecho a tu propia imagen? Leí el otro día una frase que decía que cuando se habla de honra, no sé por qué inmediatamente se produce una masacre. Y es que el ser humano es tan vanidoso que ¿qué es la honra? ¿Qué es el honor? Que uno va manejando y uno le grita, hijo de tal, y no le has mentado a mi madre. O sea, podemos llegar a esos niveles en donde, ¿qué es la honra? Una buena reputación merecida. Sí, bueno, pero si por ejemplo a ti te dicen que tú en tu profesión, Carlos, durante tantos años de prestigio y trabajo, te dicen que tú has mentido, que tú has hecho, son acusaciones. Que yo he robado, que yo me he vendido. Pero eso son acusaciones. Pero ya como no son falsas, me resbalan. Claro. Pero ¿qué tal si me caricaturizan y me ponen, por ejemplo, en una caricatura pasándole el sombrero a cada presidente que ha habido? Ajá. Y yo aparezco pasándole el sombrero a Roldós, desde que hice periodismo, a Hurtado, a los militares. No, Pancho Jaime alguna vez la revista, no Pancho Jaime, sino quienes heredaron la revista, hicieron algo así. ¿No? Una cosa que algunos piensan que es parecido a Charlie Hebdo, y no es así. Pancho Jaime no es caricatura ni humor político. No. Eso es difamación con dibujos. Exactamente, ok. Pero en estricto sentido, o sea, si nos ponemos académicos o estudiosos de una expresión humana, lingüística, artística, diríamos que sí. Eso es humor, te repito, para un grupo de salvajes. O sea, la caricatura es ilimitada, entonces. El humor, es ilimitado. Y la caricatura como una expresión del humor. Porque en esencia el humor consiste en sortear los límites, lo prohibido. ¿Le ponen límites? Sí. Pero la libertad de expresión sí es limitada. Hay disposiciones de los derechos humanos que la limitan, hay disposiciones de algunas constituciones, para no hablar de esta, que también la limita, y porque esta tiene irregularidades, y para no hablar de las leyes represivas que hay en este momento que no son válidas. Sí. Hay una famosa frase que se atribuye al mexicano, es verdad, no me acuerdo quién es. Tu libertad llega hasta donde comienza, Benito Juárez. Tu libertad llega hasta donde empieza la del otro, hasta donde comienza la mía. Es el principio del liberalismo y es correcto. Entonces la libertad de expresión es limitada. Claro, pero es que ¿qué límites tiene? Cosas básicas que las culturas y las sociedades se ponen de acuerdo. Por ejemplo, la violencia, ¿no? La violencia, la muerte, ¿no? Porque incluso la violencia psicológica es muy relativa. Es cosa básica tu fe. Y en esa medida, volviendo a lo de Charlie Hebdo, la caricatura atentó reiteradamente en una campaña sistemática contra un símbolo de fe de los musumanos
¿Cómo es el profeta Mahoma? A mí me parece que eso puede ser impertinente, ¿no? Pero es parte del libre ejercicio de la libertad. ¿No te parece que es provocador? Indudablemente. Y en esa medida que ojo la palabra, que se explica, no que se justifica la reacción de los terroristas. Se explica, claro, por supuesto, pero para eso hay las leyes, para decir, usted hasta aquí puede llegar, no puede incitar a la violencia. No puede incitar a la segregación, digamos. Y Charlie Hebdo no incitaba a la segregación, porque si uno revisa, Carlos, los otros números de Charlie Hebdo, ellos atacaban, por ejemplo, contra Le Pen, que tiene una política, una visión racista, que excluye. Esos eran los blancos de Charlie Hebdo. Ellos, y hay algunos dibujos que no los traje ahora, pero en donde ellos cuestionan el tratamiento de Francia con respecto Sigamos a los con el ejemplo de Francia para luego ir al caso de acá. Porque tú dices, para eso están las leyes. En una sociedad democrática consolidada como la francesa, sí, se puede pensar de las leyes. Pero fanáticos fundamentalistas terroristas como estos musulmanes asesinos, ¿podían haber tenido un juicio justo en un sistema legal como el francés? Que no solo que permitía, sino que alentaba y fomentaba caricaturas como las de Charlie Hebdo. ¿Tenían ellos chance de proceder de una manera que no fuera ¿Tenían chance de eso? ¿Aquí? No, allá. Allá, por supuesto, y fueron enjuiciados, ¿no? Y se falló a favor de Charlie Hebdo, por supuesto. En una ocasión anterior. Claro. Aquí en Ecuador... Bueno, entonces no tenían alternativa. No tenían alternativa, Javier. ¿Qué? Como la primera vez perdieron en un juicio su reclamo, esta vez lo que tenían era ratatatata, como tú dices en una caricatura. Ah, no tenían alternativa. Bueno, pero ahí estamos hablando de barbarie. Estamos hablando de un grupo que no respeta la ley y dice aquí no me gusta esta sentencia, entonces procede. ¿Y la barbarie de los que no respetan tu fe? ¿Te parece una barbarie? ¿Te pregunto yo? Sí, pero es que yo también me pregunto si es que es una barbarie no respetar la fe. Para mí es una barbarie matar a alguien por fe. Eso sí es barbarie. Bueno, me parece una barbarie, ya que tú me preguntaste a mí, no, me parece una barbaridad, de la forma reiterada y excesiva en que la hacían. Pero no me parece que justificaba ni ameritaba una reacción criminal en que se vulneraba algo superior a la fe que los otros transgredían. Absolutamente. Me parece una justificación baja del terrorismo para un fin que fue mucho más allá que sentar un precedente de quienes se burlaban a Mahoma. Ese fin atentó contra todo un símbolo de la cultura occidental, que es nuestra forma de entender la libertad. Ya, pero hagamos una extrapolación. No hablemos de que se reían de Alá, ¿no? Hay gente que adora a un presidente, a un rey, y les parece intocable, ¿no es cierto? Porque la humanidad pone temas intocables. La religión es uno de esos. ¿Sí? Ese es un tema durísimo, tabú. Pero extrapolemos y pensemos en el concepto mismo de prohibir reírte de algo. Es lo mismo que te prohíban reírte de un dios o reírte de un político, a quien mucha gente ama o aclama, o en el caso de Kim Jong-un, por ejemplo. ¿Cuál sería la diferencia? Es que ya de la burla o de la risa o de la mofa pasó a un grado superior que fue la denigración. Sí. Ojo, yo no defiendo ese tipo de humor. No es Ni lo practicas, yo sé. No, así es. Pero no crees que merezca ese tipo de restricciones. No, exacto. Yo lo que sí defiendo es la posibilidad de que incluso esos blasfemos, más aún en el caso de Francia, puedan expresarse así. Lo tengo claro. Lo que quiero ver es ilustrar a ustedes cómo se expresó Bonil sobre este tema en una caricatura reciente del 18 de enero. La columna de Bonil en el Universo de ese día dice, en la parte de arriba, Charlie Hebdo riéndose, ja, 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 y abajo un terrorista disparando, enmascarado, ta, 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 y Charlie Hebdo sangrante, muerto sobre el suelo. Así es como él lo ilustra. Pero dijo hace pocos instantes que cuando haya algún aspecto discriminatorio en la caricatura, la cosa es distinta. ¿Sí o no que dijiste eso? Algo que parezca racismo, discriminatorio. Sí, que empuje a la violencia y a la muerte. Porque o al racismo o a la discriminación. Sí, también, ya, por supuesto. Yo no aprobaría algo así. Eso vio el gobierno en una caricatura de Bonil.
Y esa es la que motiva el juicio, aunque le llaman proceso administrativo o alguna huevada así. Esta cuestión que ha iniciado la Supercom. De eso hablaremos en la tercera parte de esta entrevista ahora quemarropa con Javier Bonilla Bonil, que se emite por el periódico digital Ecuador en Vivo.